Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy vamos a conversar un tema que está en la coyuntura política de la región, del continente, y es el caso Colombia. Y para ello hemos invitado a Juan Carlos Thanos. Bienvenido, Juan Carlos. Juan Carlos es un activista de derechos humanos colombiano y en Venezuela tiene una organización que se llama la Asociación de Colombianos en Venezuela, de la cual es director ejecutivo. Antes de empezar, Juan Carlos, la conversación, yo quisiera compartir con el pueblo venezolano un aspecto, porque ayer fue 12 de octubre. Recordamos aquel 12 de octubre de 1492, 529 años del genocidio más grande de la historia. Todavía ayer el rey y la reina de España en actos rimbombantes celebrando el Día de la Hispanidad, hasta que llegó nuestro amado comandante Chávez y empezó en su siembra de conciencia a hacerse la primera interrogante. ¿Qué se celebra? Nos descubrieron, estábamos aquí, llegaron a generar progreso o predesarrollo o vino una invasión. Hay un antropólogo brasileño, Darcy Ribeiro, que establece que antes de 1492 en estas tierras existían 70 millones de indígenas. Siglo y medio después, 1,5 millones de indígenas. El genocidio más grande de la historia. Veamos el siguiente material. En 1992 se propuso en la Organización de las Naciones Unidas la proclamación de dicho año como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Esa propuesta iba en contra del empeño de España y otros países de proclamarlo como el Año Internacional del Descubrimiento de América. La historia oficial enseña que América fue descubierta por Cristóbal Colón, pero jamás se dijo que el Imperio Español lo que realmente hizo fue una invasión que terminó por esclavizar y exterminar a millones de indígenas, además de saquear los recursos como el oro, la plata y las maderas por más de 300 años. El cuestionamiento a la invasión europea generó una versión histórica que por primera vez tomó en cuenta la versión de los pueblos invadidos, que fueron diezmados por la violencia de las armas. Hoy, el 12 de octubre de 1492, no se celebra como el Día de la Raza, sino que se conmemora y se recuerda como el día en que inició en el continente americano el genocidio más grande que jamás haya conocido la humanidad. El Día de la Resistencia Indígena simboliza la valentía de nuestros pueblos aborígenes en contra del dominio imperial. Ahí está ese material, Juan Carlos. Día de la Raza, Día de la Hispanidad o inicio de un genocidio. Yo creo que hay que reordenar, Pedro, y primero que todo agradecer por la invitación, las ideas de quienes tenían un desconocimiento de la existencia o por el contrario estaban claros que existían otros pueblos en otros costados del mundo y emprendían los viajes justamente para eso. Parte de eso es los niveles de pobreza en los que dejaron, y no solamente el tema del genocidio, sino las consecuencias después de ese 1492. Sin duda alguna, los niveles de resistencia hoy de nuestro pueblo muestran cómo todavía esa invasión, incluso no alejada del tema español, mucho capital empobreciendo pobres en Colombia, provienen justamente de España, y mucha relación de partidos fascistas han llegado a Colombia con capitales y todavía, pese a que ya hay altas denuncias de que nuestros hermanos indígenas en Colombia son uno de los tres sectores poblacionales más golpeados por el conflicto, esos capitales españoles no disminuyen los niveles de pobreza. Muestra sin duda alguna los niveles y la alta resistencia que tienen los pueblos pobres en nuestro continente para enfrentar no solo ya al imperio financiero proveniente de Europa, sino también a ese imperio estadounidense. ¿Por qué crees tú, Juan Carlos, disculpa, que
se habla tanto en la defensa de los derechos humanos del repudio a los genocidios que han existido en la historia de la humanidad y que ha tenido mayor connotación el que perpetró Hitler y el nazismo contra el pueblo judío, y en esta conquista, entre comillas, se habla de más de 65 millones de indígenas y nadie levanta su voz. Bueno, fíjese, el tema de los derechos humanos, que es un tema álgido, que además los gobiernos tradicionalmente en España habían querido hacernos creer que esa historia desarrollada a través de las editoriales como Planeta, Susaeta y otras, que además nos impusieron conceptos que de niños repetíamos, gracias justamente a la llegada del compañero comandante supremo Hugo Chávez al gobierno y al poder en Venezuela, se logró romper y darle fortaleza a esos pueblos en el resto del continente y en el mundo. El tema de los derechos humanos, que además pareciera ser una consigna que en algún momento... Hay un cinismo en eso. Claro, allá iba justamente después de la declaración, reconociendo además en la declaración de los derechos humanos de 1948 como un elemento esencial para que el derecho internacional pudiera hacer mella en los derechos domésticos o internos. Justamente los gobiernos amparados en las estructuras de la gran dimensión económica y militar juegan al doble rasero de los derechos humanos. Hoy no se habla de los derechos humanos violentados en los procesos de la movilización en Chile, ni lo que ocurrió antes la llegada de Castillo al gobierno en Perú, ni lo que está ocurriendo en Colombia después del 28 de abril, y por consiguiente los derechos que les interesa a esas hegemonías económicas tradicionalmente además violadoras de los derechos humanos como la estructura militar que... ¿Por qué las ONG no levantan su voz? Porque las ONG tienen, digamos, particularidades y en eso hay que ser enfático. Hay ONGs que tienen la tradición de recibir financiación de estructuras como la USAID, la ANED, que viene de los Estados Unidos, o de algunas instancias europeas que son colindantes con los grandes capitales. Sin duda alguna, algunas ONG que son abundantes en territorio venezolano para encubrir cualquier violación de derechos humanos, para tapar el cinismo con el cual se hace la lectura hoy del tema de derechos humanos, esa financiación les impide a ellos promocionar la realidad de lo que ocurre en esta región. ¿Son sesgados los informes que presentan? Sí, claro, muchos son sesgados. Yo incluso le puedo citar, hay ONGs que han estado combatiendo, luchando para que la información que sale de algunos países en materia de derechos humanos sea la que mínimamente se pueda contar desde ONG que son imparciales, no desde ONG que han tenido financiación, además que son contratadas para hacer lecturas en contra a, pongo un ejemplo, la Consultoría para los Derechos Humanos en Colombia, CODES, acaba de señalar sobre los 3.000 venezolanos asesinados en Colombia, y ya hay expresiones de ONG que dicen que eso no es de esa magnitud y que están haciendo una relación de datos incorrecta. Entonces, cuando hay un estudio serio que además expresa una realidad concreta en territorio nacional, salen ONG financiadas por la USAID a decir cosas totalmente contrarias e incluso los ponen a trabajar en función de supuestas investigaciones o de investigaciones para dar resultados contrarios a los que citan fuentes además reales que van y que han trabajado fundamentalmente en eso. Están pegados algunas ONG frente al tema de los derechos humanos y van a seguir ligados ahí porque el tema de la financiación les cota o les corresponde entregarle complacencia en algunos casos a quienes financian. Hay un español que se llama Jorge Oruñas, escribe un libro, ONG, las trampas de la ayuda. Él establece dos aspectos fundamentales en su libro. El primero es que las ONG, desde que nacen, vienen torcidas, porque cuando ellos envían los proyectos en búsqueda de financiamiento, tienen como fundamentación el planteamiento de un problema. Por lo tanto, en la medida de que en sus informes se incremente el problema, se incrementará su financiamiento. ¿Entiende por qué las ONG no ayudan al respeto de ningún tipo ni a resolver problemas? Y el otro aspecto que establece Oruñas allí es
este del nacimiento y el otro de la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento necesita satanizar, estigmatizar y criminalizar gobierno, pero también requiere blanquear situaciones. Las ONG que ellos financian hacen ese triste, deleznable y aborrecible papel. Las ONG son en su mayoría o en su origen el resultado del modelo capitalista, un Estado que se proyecta la atención de manera integral de su población, no requeriría justamente que organizaciones no gubernamentales acompañen la ejecución de políticas públicas como en el caso de los derechos humanos. Es decir, no tendrían que algunas ONGs que luchan contra las adversidades de un modelo como el colombiano, por citar un ejemplo, o incluso un modelo como el peruano, frente a la denuncia de los derechos humanos que están siendo asesinados, no necesitarían hoy estar luchando por el tema de los derechos humanos si el Estado resuelve la necesidad imperiosa y constitucional de garantizarle derechos fundamentales como el derecho a la vida. Y muestra de eso es los dirigentes, los activistas de derechos humanos, líderes de algunas organizaciones que están justamente en departamentos como el Chocó, por citar uno, o en Nariño, en Colombia, que han sido asesinados porque se enfrentan a modelos e incluso a ONGs que tienen financiación para esa región, porque lo más descarado de estas ideas del capitalismo es que son financiadas para atender estrictamente temas específicos en regiones específicas. Usted revisa el mapa y dice cuál es el interés frente al tema de derechos humanos de la USAID, que está financiando en el departamento de Nariño, el sur de Colombia, el tema de derechos humanos y vinculación con comunidad, o derechos humanos y el tema de los sembradíos de hoja de coca, o el tema de derechos humanos y el incremento de consumo interno doméstico de el clorhidrato de cocaína en esa región. Dice, ¿por qué ese interés? Sin duda porque hay una relación entre el dinero que se destina para la atención de orden social y la utilidad que produce los grandes negocios relacionados con las estructuras de la balcanización que tiene la DEA en ese departamento, por citar uno. Pero de esa misma forma el esquema se reproduce. Colombiano, activista de derechos humanos, preocupado por la situación en su país. ¿Por qué vive en Venezuela y no está en el teatro de la guerra en Colombia defendiendo los derechos humanos de su pueblo? Primero le ratifico... Tú eres natural de Sincelejo. De Sincelejo, Sucre, sí. Es una hermosa tierra. Además es un realismo de ese que llamó García Márquez mágico, ¿no? Es una región de la sabana en la costa. Las costas regularmente son playas, ¿no? Esta es una región sabanera muy densa, por eso se da en su mayoría el desarrollo del ganado, ¿no? Es una sabana dentro de la costa caribe colombiana, es un departamento que está a 600 kilómetros de Bogotá, es uno de los 7 departamentos de la región caribe colombiana, colindan con Venezuela. Es mucho más fácil venir a Caracas desde Sincelejo que ir a Bogotá. Y además en términos de economía es mucho más barato llegar a Caracas. Ese departamento es un departamento pobre, es el tercer departamento más pobre. El primero es Chocó, el segundo es La Guajira. Es uno de los departamentos donde el proceso del paramilitarismo logró desterrar por periodos, un periodo muy largo, el del año desde el 93 hasta el 2003 y luego los subsiguientes, las expresiones populares, cívicas, distintas a las tradicionales en términos de lo político. Yo de Sucre salí con destino a Bogotá para preservar la vida. Yo tengo estatus de desplazado interno colombiano, además he sido reconocido por el Estado colombiano como víctima en el medio de esos voluminosos 9 millones de hombres y mujeres que tenemos la condición de víctimas, que no quisiéramos ser víctimas del conflicto. Y luego me tocó salir del territorio bogotano. ¿Perseguido? Perseguido. ¿Por qué te perseguían? Porque el activismo de derechos humanos en Colombia sigue siendo señalado, macartizado. Trabajábamos en el área de los derechos humanos con población desplazada en el sur de Bogotá. Estuvimos vinculados a las comunidades salesianas en el ejercicio de la docencia y se constituyeron las famosas redes de defensores y promotores de derechos humanos. Y ese tema le preocupaba a un sector del paramilitarismo que llegó con el bloque capital a quedarse en Bogotá, le preocupaba cómo avanzaba el proceso de la denuncia y las denuncias que además se presentaban se les hacía seguimiento y empezábamos hacia esos años. ¿Cuáles fueron las denuncias más contundentes
que originaron la persecución a Juan Carlos Tano. Bueno, No me fíjese. lo digas en este momento, vamos a una pausa y al regreso continuamos conversando con Juan Carlos Tano, activista de derechos humanos colombiano. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace, conversando con Juan Carlos Tano, activista de derechos humanos colombiano. Juan Carlos, antes de ir a la pausa, quedó al aire una pregunta. ¿Tu presencia en Venezuela obedece a que fuiste perseguido en Colombia? Y te pregunto, ¿cuál es el hecho o la denuncia que hiciste que originó tal persecución y lograste refugiarte en esta patria? Pedro, el activismo de derechos humanos en Colombia está macartizado y se hicieron las primeras investigaciones frente a lo ocurrido en el departamento de Sucre, que además 26 años después logró dar resultados concretos, las denuncias, ¿no? El asesinato del diputado Luis Miguel Vergara de León, el asesinato del concejal Nelson Escorcia, el asesinato del dirigente Jairo Pérez Mier, que en primera instancia se empezaba a documentar en el departamento y concluye con el asesinato de 167 líderes en 3 años en ese departamento, donde inicialmente se vinculaba a gobernadores, diputados y algunos mandos militares de la región, que 26 años después se producen y se conocen las condenas, ¿no? El exgobernador Eric Julio Morris Taguada, el congresista Álvaro García Romero, el exgobernador y embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Arzús, y el general Quiñones, que estuvo al frente de la Brigada de Infantería de Marina del departamento. ¿Algún compañero tuyo en estas investigaciones fue asesinado? Sí, Raúl Tobar fue alcalde de Chalán, en los Montes de María, salió conmigo desplazado hasta Bogotá y luego, creyendo que era posible retornar, retornó y fue asesinado por el paramilitarismo. Con él hicimos las denuncias de orden nacional que conllevaron no solo a la detención y a la condena de estos que hemos señalado, sino también muchas investigaciones contra militares que en primera instancia utilizaban al ejército como acción del paramilitarismo y posteriormente... Pero parece que el gobierno colombiano hace caso omiso a las denuncias y a la repulsa del mundo, porque sigue con esa práctica. Se repite, pero sin duda alguna no se descansa frente a la denuncia, aunque tenga menos eco, pero hoy creemos que la comunidad internacional, gracias a la denuncia, conoce la realidad de lo que pasa hoy. Desde el mes de abril hubo protestas en Colombia y deja una cifra aterradora las protestas en Colombia. 3.486 casos de denuncia de brutalidad y agresión policial, 1.832 detenciones arbitrarias, 1.468 agresiones por violencia física, 83 víctimas en los ojos. Tú sabes que en Chile también les disparaban en los ojos. 83 en Colombia y 75 asesinatos por parte de la policía. Y las protestas siguen y el mundo cree que se acabaron las protestas. Lo que hicieron fue los grandes medios hegemónicos globalizados fue silenciarlo. Y el gobierno colombiano, ¿qué le importa todos estos hechos? Sigue arremetiendo contra ellos y tú que sigues presentándose ante el mundo como un gran demócrata. Frente al deterioro, digamos, de la institucionalidad y de la
cotidianidad de prácticas como el paramilitarismo, el gobierno tiene que asomar otros ejercicios en términos de lo mediático. ¿Y hay voluntad? No hay decisión política frente a eso. La única decisión que hay hoy es incrementar el fascismo para poder sostener la contienda electoral de marzo del próximo año cuando se elige el Congreso colombiano y de mayo primera vuelta presidencial y en junio la segunda vuelta presidencial. El gobierno colombiano está claramente convencido que todas las alertas tempranas que se han hecho frente a los asesinatos por parte de la policía y del ejército en el departamento, como en el departamento del Valle del Cauca, sabe que en algún momento eso va a terminar con condena. Es posible que de aquí a agosto 7 del 2022 el gobierno de Duque, quinto gobierno Pero de es una práctica de Estado. es la cotidianidad, correcto. Por eso ya... Ahora ya no son las policías, ya no es el ejército, trasciende a ello. Tú te enteraste el viernes de la semana pasada, 2 niños en un supermercado en el Tibú estaban robando unos artículos y fueron detenidos, los presentan ante las redes y medios con sus manitas amarradas con tirros y de la noche a la mañana muertos. Veamos este video, Juan Carlos. Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están y entonces se la vamos a entregar a las autoridades para que mírenme bien la cara a este muchacho, es un niño prácticamente, y este otro joven que ya es mayor de edad. Entonces lamentablemente este video lo vamos a hacer correr por todas las redes para que se den de cuenta la clase de ladroncitos que hay. Y para terminar le voy a decir, muchachos, que la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero sus caminos son torcidos, son hacer mal. Ok, y háganlo bien, ¿sí? Bueno. Mira, terminaron los niñitos asesinados y con un cartelito en el pecho uno y el otro en la espalda, cuando interrogan al gerente del supermercado. Él dice que se cansó de esperar a la policía y llegó un grupo armado, motorizado, paramilitar, se los pidió, se los llevaron y los ajusticiaron. El gobierno no se pronuncia, no hay una investigación de la fiscalía. ¿Qué está pasando en Colombia? Fíjese, evidencia el deterioro, ya lo habíamos señalado, el deterioro de la institucionalidad. Es indignante, ¿no?, esto de los niños. Totalmente, pero además es mucho más indignante cuando usted revisa, y hasta esta mañana, hasta las 7 de la mañana del día de hoy, encontramos 77 noticias relacionadas y digamos, el gran titular era el asesinato en el menor y el otro se desconocía y preguntábamos por qué se desconoce el otro asesinato, porque simple y llanamente si tienes 18 años y te asesinan no cuenta. Digamos, para la noticia de hoy es que fue asesinado un niño. Un niño de 13 años, el otro tenía 18. Entonces, el que ya otro niño, 18 años. Correcto, pero además el mayor, ya los medios lo asumen como que puede morir porque esa es la cotidianidad de las muertes en Colombia. El menor, bueno, es escandaloso que antes de cumpla los 18 años sea asesinado. Pero ¿qué ocurre en particular? Ese deterioro ha conducido justamente a que las estructuras, los escuadrones privados, que ligados o no al narcotráfico, que ligados o no al aparato estatal, porque hay un grupo paramilitar vinculado al ejercicio de la policía, esos son parapoliciales, y hay grupos paramilitares vinculados exclusivamente al tema de los niños asesinados del ejército colombiano. Esa es la realidad, es decir, cuando se asesina al niño, los medios de comunicación intentan un poco hacer una noticia corta. Usted puede revisar hoy Caracol y RCN y las notas son muy corticas. No, pero además de eso resulta que Tibú es un municipio del norte de Santander, zona controlada por los paramilitares, y entonces dicen que fue un grupo guerrillero cuando en esa zona no hay guerrilla. Ahí, digamos, había que entonces analizar el tema de la región. Esa es la subregión del Catatumbo colombiano, ubicada en norte de Santander. Norte de Santander tiene 40 municipios. Tiene además esa zona una particularidad que hasta abril de este año tenía 15.500
militares, entre militares y policía, destacados en esa región, en 7 municipios, que es la región del Catatumbo colombiano. Pero ahorita, hace escasos 12 días, el gobierno acaba de crear la CENOR, que es un cuerpo especial para Norte Santander, casi que un comando estratégico de Norte Santander, al que le imprimen 14.400 nuevos hombres. Ya están los primeros en ejecución, que vienen del direccionamiento de la Segunda Brigada del Ejército, de la División del Ejército. ¿Eso fue lo que entrenó el Grupo Comando de los Estados Unidos? Sí, es el resultado. Esos fueron entrenados en la Brigada 30 que opera en Cúcuta. Pero es para entender la particularidad de esta región, ¿no? O sea, van a tener casi 30.000 hombres en una región que tiene por lo menos 46.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Pareciera ser la región más custodiada y los niveles de desplazamiento. Ya vamos a hablar del narcotráfico, pero yo, en medio de la indignación que me genera el asesinato de estos 2 niños y ante el silencio cómplice de las instituciones del gobierno, te voy a colocar para compartir con los televidentes y contigo una información, porque un nadador colombiano, que es el campeón suramericano de natación, Jorge Iván del Valle, ahí lo tienen, la fotografía, protesta contra el gobierno de Iván Duque y la Fuerza de Seguridad de Colombia. ¿Saben dónde fue eso? En una pileta, en una piscina, en un torneo en Estados Unidos. Ahorita, el pasado sábado, este deportista de manera corajuda mostró públicamente una pancarta, esa pancarta en inglés, en español dice: el ejército colombiano bombardea y mata niños, la policía asesina a jóvenes manifestantes y el gobierno colombiano es apoyado por el narcotráfico. Pero además, en su cuerpo tiene una leyenda que dice: en Colombia estamos siendo masacrados. Ese muchacho, con ese acto de valor, estaría comprando también un boleto para ser asesinado, como se manejan las cosas en Colombia. Y mientras eso pasa, mientras ellos lo denuncian, ¿tú sabes cuál fue la respuesta en las redes del presidente Iván Duque? Tiene el descaro de colocar en su Twitter: con mucho orgullo, ahí está, y en nombre de los colombianos recibimos la insignia de oro de ASCOA. La ASCOA es una organización de los Estados Unidos que está dedicada a la educación, el debate de diálogo sobre las Américas, y entonces le dieron un reconocimiento por el sentido humanitario y la hermandad que ha tenido con los migrantes venezolanos. Este señor, ¿por qué lejos de presentar una medalla y un reconocimiento que recibe, por qué no le da de respuesta al pueblo colombiano y asume, aunque sea una investigación para establecer responsabilidades? Pero es la irresponsabilidad. Y en medio de ello hay un pueblo en la calle, un pueblo que protesta, un pueblo colombiano que manifiesta su indignación. Ahora, con el niño no hay pésame, pero cuando mataron al Ñeñe Hernández, él, el comandante general del ejército, el mismísimo Uribe, ponme ahí, Uribe, un tuit dándole el pésame al Ñeñe Hernández. Y a estos niños nada. Yo creo, Juan Carlos, que llegó el momento de que en estos procesos electorales y más allá de lo electoral, en el activismo social, la indignación de este pueblo dé al traste con esas mafias narcoparamilitares y Colombia verdaderamente se construya un nuevo orden. Si hay un avance frente a, digamos, la denuncia ha servido, el nivel de conciencia que lleva a que este deportista desde los Estados Unidos o incluso en otro escenario siente su voz de protesta, porque además pareciera que este gobierno del presidente Duque llega al final con un horroroso resultado, y es que no solamente son estos 2 casos en Tibú, son también el bombardeo por parte del ejército a supuestos campamentos guerrilleros, y la respuesta es que los niños eran una amenaza, ¿no?
Ese fue lo que esgrimió justamente, además es una El ministro de la Defensa lo dijo en rueda de prensa. Esos iban a ser terroristas y eran una amenaza para la sociedad. Pero también nos obliga a pensar qué está pasando con esa sociedad delictual que se ha venido acostumbrando a que cada 32 horas, se asesine a un dirigente activista, defensor de los derechos humanos. ¿Qué está pasando con esa sociedad que vive, en el caso de Tibú y Norte Santander, con la cotidianidad del desplazamiento interno o de la desaparición forzada como instrumento de esos actores militares que están en la zona y que necesitan sostenerse? Pero cómo además la sociedad colombiana admite la desaparición y pareciera que en la cotidianidad la justicia o la fiscalía del ente investigador de la acción penal en Colombia no abre los procesos porque no hay decisión política frente a ese tema. Lo que ocurre hoy en Norte Santander es lo mismo que ocurrió en los procesos de los años 90 con la paramilitarización de los 40 municipios norte santanderianos, en la búsqueda, lógicamente, del tema económico hacia Venezuela. Entonces, hoy el presidente Duque no puede asumir una conducta distinta. ¿Por qué? Porque ya tiene el trazo justamente de ello. Fíjese que ante la denuncia del atleta sale haciendo el reconocimiento, pareciera un premio que le dieron a un opositor venezolano en alguna época por hacer cualquier cosa y le regalaron creo que 500.000 euros, no recuerdo el nombre de un opositor venezolano, pero es casi, John Goycochea. Es casi lo mismo frente al ejercicio colombiano. Ahora, Juan Carlos, el cinismo no tiene parangón. Estos dirigentes gobernantes de Colombia y la oligarquía colombiana que dirige ese país, mientras masacra y asesina a su pueblo y trabaja con el narcotráfico, criminaliza, sataniza y estigmatiza a esta libertaria revolución de dictadura y dice que esgrimen esfuerzos para traer la democracia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No me respondas, vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando contigo. Continuamos en su programa de análisis sociopolítico Desenlace, conversando con Juan Carlos Tano. Juan Carlos, al ir a la pausa, quedó al aire una interrogante, porque en ese desván de atrocidades que se cometen en Colombia, el gobierno colombiano y la oligarquía colombiana, auspiciado por Estados Unidos, tienen el tupé de presentarlo como un modelo, satanizar y criminalizar a esta libertaria revolución como dictadura, y ellos son los adalid que van a traer la democracia a Venezuela. La primera interrogante es, ¿eso es la democracia que queremos para nuestro país? Y la segunda, ¿por qué el descaro de ellos de arrodillarse a los Estados Unidos cual Caín para tratar de matar a sus hermanos? Lo primero es que ese es en la democracia burguesa. Y en ese ejercicio de democracia burguesa, las contradicciones entre los no burgueses las determinan a través de la muerte. Digo esto porque esa democracia que ha asesinado a 6 candidatos presidenciales, que tiene cerca de 9 millones de víctimas del conflicto colombiano, más 9 millones de desplazados internos. Esa es la democracia que cada 32 horas asesina a un activista defensor de derechos humanos. Esa es la democracia que asesina además el futuro. Los niños y las niñas están en peligro en el territorio colombiano. Ese es el ejercicio de lo que ellos han denominado
la democracia más antigua del continente. Y están entregados los ¿Se Estados sienten orgullosos de su democracia? Sí, porque lógicamente es la democracia que ellos coadministran, con la cual incluso en algunos escenarios ponen hasta hombres de la oligarquía colombiana como Francisco Pacho Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, lo ponen a hablar de temas que les interesan, como el tema Venezuela. Y están enrollados los Estados Unidos porque en esencia la geografía colombiana, no solo en términos de lo militar, sino es que la administración de la cosa pública, las decisiones políticas públicas son tomadas de los Estados Unidos. Y el ejercicio militar es apenas el componente que sostiene esa democracia burguesa, y desde los Estados Unidos, si direcciona cualquier escenario, los Estados Unidos montaron el Plan Colombia en 98 y se conoció en inglés antes que en español. Y se conoció además su traducción porque alguien cometió la torpeza de hacer la traducción y lo filtró. Es decir, muestra cómo se instruye desde los Estados Unidos el ejercicio de esa democracia, o de la más antigua, y de la democracia burguesa colombiana. Y están arrodillados porque sin duda alguna todos tienen elementos conectados con la acción delictual. Es decir, usted no podría pensar que el presidente Turbay, que el presidente Gaviria, Uribe, Santos, incluso Duque, tiene la conexión con los grandes actores de la economía del narcotráfico en Colombia, que los Estados Unidos además la conoce. Lo Y que la tiene también. Y que ellos son los que administran. No, pero aparte, la tiene también. ¿Cómo entran 1.200 toneladas métricas de cocaína que van desde Colombia a los Estados Unidos todos los años? Cuando una persona va a pasar a pie y lo cazan los coyotes y le construyen rejas. Eso equivale, Juan Carlos, casi a 270 contenedores que entran todos los años de Colombia a Estados Unidos. ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo recibe en los Estados Unidos? Y lo distribuyen los 52 estados de la Unión, y lo envuelve en papeletas y pitillo de 3 gramos para 17 millones de consumidores. Y alguien conoce un cartel de Nueva York, de Washington. Es el Estado, 2 narcoestados interactuando. Ahora, eso no es lo que queremos para Venezuela. Se habla, Juan Carlos, de que los Estados Unidos le vendieron a Colombia la tesis de la media luna, y que ellos le van a entregar Amazonas, Apure, Táchira y el Zulia a los colombianos en esa fragmentación de la República Bolivariana de Venezuela. Y los colombianos se creen el cuento porque a ellos les quedan menos de 10 años de reserva petrolera y ven en ese territorio el insumo energético que les hace falta para sobrevivir. Y se habla también de que es una ruta ideal para el narcotráfico. Digamos que ese es fundamental. Ahora, lo primero, parte en estos últimos 5 años del ejercicio de algunos actores de la oposición venezolana que vendieron literalmente el país, entregaron Venezuela a la oligarquía colombiana en el papel. A algunos le ofrecieron PDVSA para que pudieran resolver el tema de Ecopetrol en Colombia. A otros le ofrecieron la posibilidad de terminar siendo navegables los ríos para llegar hasta el Pacífico colombiano. O sea, actores de la oposición venezolana, en cabeza de un macondiano que fungía como presidente, sin ofender a García Márquez cuando narraba las bellas historias de Macondo, ¿no? Vendió ese ejercicio, que era posible controlar las riquezas, pero además distribuirlas. No, pero eso no es nuevo. Cuando la guerra federal estaba en San Carlos de Cojedes, antes de la bala traicionera a Ezequiel Zamora, los mismos apellidos, aquí en Caracas, le mandaron una carta a la reina de Inglaterra entregándole el territorio, y no se materializó, así como hizo esta señora, la embajadora ficticia de Juanito Alimaña en Inglaterra entregando la Guayana Esequiba. Ellos le entregaron, no se materializó. ¿Sabe qué nos salvó? Porque los Estados Unidos no aceptaron el planteamiento que les hizo Inglaterra, porque ellos creen en su doctrina Monroe, y no iban a negociar con los ingleses un territorio que ellos sentían que era de ellos. Por eso no se materializó la invasión.
Ahora, entonces, por eso digo, eso no es nuevo. pero en esta realidad es que los Estados Unidos saben que una vez llegado al gobierno, el compañero comandante supremo Hugo Chávez, le cambió el panorama al continente y tuvieron que ofrecerle incluso condicionantes en la región. Digo esto porque las últimas iniciativas o el traslado de la política militar colombiana frente a la frontera con Venezuela varió justamente en los ofrecimientos de la producción, uno del alcaloide, el clorhidrato de cocaína, se está produciendo de alta calidad en los llanos y en la región de Norte Santander. El tema minero-energético les ha obligado a ellos a cambiar la estrategia. Hoy son 4 batallones nuevos que tienen en el departamento de Norte Santander, son 2 que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón, son 2 las que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta Ares. Se prepara Colombia para una agresión militar contra Venezuela, fortaleciendo sus sistemas de arma y dispositivo en ese cordón fronterizo. La oligarquía piensa que ese ejercicio es posible por los niveles de resistencia que ha mostrado el pueblo. La oligarquía colombiana está preparada para recibir la respuesta de Venezuela cuando nosotros hemos dicho, oye, un Sukhoi venezolano no necesita pasar el espacio aéreo colombiano. En el espacio aéreo venezolano levanta y envía sus misiles y caen allá en sus barrios donde ellos viven, en el Nogal y en la Candelaria. Digamos, Pedro, que la oligarquía... Ellos saben cuál es la respuesta que les vamos a dar. Tiene claro eso, pero intenta ganar sin necesidad de ir al juego, ¿no? Porque parte de los ejercicios que han trabajado con el tema de la migración, con el tema de los escándalos fronterizos, la situación de frontera es justamente intentar generar presión psicológica, hacer las operaciones de la cotidianidad psicológica que emiten los Estados Unidos para que el pueblo genere un proceso de implosión y debilite la estructura de gobierno. A eso obedece también el bloqueo económico, privarle a los ciudadanos insumos útiles, hábiles y necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas materiales. Ante esa escasez, endilgarle la responsabilidad del gobierno y generar las condiciones subjetivas para un estallido social, exacerbando el enfrentamiento poblacional. Juan Carlos, se generaría una suerte de guerra civil y ahí es donde vendrían los santos castos, puros, impolutos y salvadores, cascos azules de Naciones Unidas, a materializar la invasión. De todas maneras, los pueblos pobres... Ese es el escenario. Sí, claro. Ahora, esa no va a ser nunca la realidad. Desde la visión de los pueblos hermanos está claramente determinado y además delimitado. Hay una lucha de clase, la posibilidad que mostró el ejercicio de una visión distinta de gobierno en Venezuela para el resto del continente, tiene hoy la suerte de tener un acumulado que podría darse en términos de lo electoral en Colombia, que la oligarquía intenta cada día asumir que Venezuela es la responsable de X, Y, Z circunstancias en Colombia para que no haya... Juan Carlos. Bueno, digamos, pero sí, completamente, porque es que... Ya te voy a explicar, porque termina la idea y te explico por qué somos responsables. El que Gustavo Petro esté acumulando hace 4 años, 2018, 8 millones de votos y se haya enfrentado a Duque que sacó escasos 10 millones, casi 11 millones de votos. O sea, esa diferencia, 2,5, 2,6 millones de votos, no se había dado nunca en la historia. Y tiene que ver con el temor que tiene la oligarquía, que ya el pueblo colombiano aprendió a escuchar y a ver cómo los vecinos pueden gestionar sus propias dinámicas de Por eso que te digo que somos responsables, porque Venezuela se ha constituido en un referente de dignidad, de resistencia, de lucha, de batalla y de propinarle derrotas al imperialismo. Entonces el pueblo colombiano ve en Venezuela ese referente y se levanta, el pueblo chileno, el pueblo brasileño, el pueblo uruguayo, el pueblo argentino. Por eso es que somos una amenaza, porque nosotros no nos vamos a doblegar. Ellos lo saben, además, Juan Carlos. Una amenaza extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Inusual y extraordinaria. Pero fíjese, el otro elemento ahí es que intentan presionar hacia el corredor fronterizo mientras los grandes medios de comunicación producen el escenario desde Bogotá. Hay una situación frente a la población migrada de origen venezolano en Colombia y los grandes medios de comunicación pero tú sabes cerraron que los cerros. Esa migración es una construcción Sí, claro, comunicacional para hacer ver que
les generaron las condiciones subjetivas, les tendieron puentes de plata, les ofrecieron villas y castillos para después decir los venezolanos huyen despavoridos de las atrocidades de la dictadura. Empezó como una conspiración, pero en esos países fue tan grande el caudal de dinero para la ayuda que terminó siendo un negocio y degeneró en todo lo que nosotros sabemos que degeneró. Bueno, por cada... Y los venezolanos arrepentidos, víctimas, el presidente Nicolás Maduro les tendió la mano con el plan Vuelta a la Patria, vénganse a su tierra nuevamente, porque ellos eran víctimas de la guerra. Además, le cuento que ese es el único plan que hemos encontrado en las investigaciones en el mundo que tiene dirección desde el Ejecutivo en su más alto nivel. Los otros planes, incluso como el colombiano, hay un programa desde Colombia Nos Une para el retorno de colombianos que no funciona, que además no cumple y que no ha sido capaz de mostrar... No, pero es que si se devuelven los van a matar. Ah, sí. Aquí los venezolanos se devuelven y llegan a su patria, llegan a su casa. Le dan trabajo y hasta vivienda. Pero bueno, en ese no le damos nada. Ellos son copropietarios de la hacienda pública, son dueños de la riqueza nacional. Ese cuentico de que la revolución dañó, porque te ponen frases bonitas. No le dejes un pescado, enséñalo a pescar, no le estás dando nada. Por derecho histórico les pertenece y nos pertenece toda la riqueza nacional a todos los venezolanos. Mire, si nosotros hacíamos la cuenta finalizando el año 2020 frente a las riquezas de Ecopetrol en Colombia, ¿no? Y pudiésemos haber acabado el tema de los 6 millones de hectáreas de tierra que hoy están en manos del paramilitarismo y los terratenientes, solo con el 10% de la utilidad que ha producido Ecopetrol en los últimos 40 años en Colombia. Hubiéramos resuelto el primer factor que ha desencadenado la guerra en Colombia, que es el tema de tierra. El segundo elemento con el que hubiésemos podido resolver era el otro 10% para atender el tema de vivienda. En Colombia los programas de vivienda son muy escasos, pero además de eso están redireccionados. Son solo políticas que terminan fortaleciendo la economía de la banca, porque finalmente terminas pagándole a la banca. Lo que quiso hacer Julio Borges con la ley una vez que ganó la Asamblea Nacional en el 2015. A propósito, Julio Borges tiene que las viviendas que le entregó el Estado, mira, oye la perversidad, Juan Carlos, las viviendas que le entregó el Estado tenían que ponerlas como garantía para pagarlas. Y como el pobre no tiene cómo pagar, terminaba la banca ejecutando la garantía y se quedaba con todas las viviendas. Julio Borges ya tiene abogado en los Estados Unidos. Francisco Pacho Santos ha estado reclamando porque Guaidó quiere, entre comillas, tumbar a Julio Borges con el tema monómeros, porque internamente eso es harina de otro costal y lo vamos a conversar, pero este desenlace ha llegado a su final. Juan Carlos, gracias por acompañarme. Yo sé que son muchos temas, porque esta es una frontera viva. Somos una sola nación, Colombia y Venezuela. Nos separa es un hito fronterizo, pero son los mismos sueños, las mismas realizaciones, las mismas expectativas. Y nos llena de tristeza ver cómo ese pueblo está y sigue siendo gobernado por una oligarquía que no lleva a este pueblo a una verdadera redención social ni regeneración moral. Pero llegará el momento, lo que es inexorable es el tiempo y ha terminado un mensaje final al pueblo colombo venezolano, Juan Carlos. Gracias, Pedro. Yo creo que finalmente ese pueblo colombiano es un pueblo berraco que ha asumido con entereza desde lo civil la defensa de la vida. Creo que además se prepara para comicios electorales en medio de hondas denuncias, pero además para sofocar esos derechos civiles, ¿no? El marzo va a ser un momento decidido en la población colombiana. Al pueblo venezolano yo creo que sin duda alguna nuestro agradecimiento desde la colombianidad, atender más de 5 millones de colombianos a lo largo de la historia, soportar la oligarquía colombiana y soportar toda la presión que se hace desde Bogotá, que conlleva justamente al corredor fronterizo entre Colombia y Venezuela. No es fácil, pero este pueblo ha asumido que los procesos de integración entre Colombia y Venezuela deben ir de la mano, indistinto de las circunstancias que la oligarquía ha querido hacer el trazo para Colombia. Creo que Colombia y Venezuela deben constituirse como una sola bandera, y en ese marco esas comunidades fronterizas y los pueblos hermanos siguen trabajando en que los procesos de
de integración superen el mero marco de lo económico, de lo financiero, y que los intercambios terminen favoreciendo realmente a las comunidades, como se viene haciendo, se está planteando justamente en este momento. Creo además, Pedro, que es sumamente importante la defensa de eso que se ha conquistado en territorio venezolano y en medio de las circunstancias de lo que ha ganado el pueblo colombiano en las calles después del 28 de abril, que es la posibilidad de decirle al mundo que los pueblos requieren autonomía e independencia para sostener sus criterios, además fundados en la necesidad sentida de estos pueblos. Bueno, Juan Carlos, al pueblo colombiano, hermano, pueblo heroico, solo le deseamos que sigan en lucha, sigan en batalla, éxito en las jornadas electorales, pero sigan dándole fuerza a las protestas en la calle. Más temprano que tarde, en Colombia habrá redención social. Desde Venezuela nosotros seguimos luchando, defendiendo nuestra libertaria revolución, y en lo que podamos colaborar con ese pueblo una vez que se vaya ese nefasto gobierno, estaremos nosotros en la verdadera integración. Es una sola historia y somos hermanos indisolublemente unidos porque nacimos en un mismo territorio. Y a ustedes, gracias por la atención prestada y muy buenas tardes. Será hasta el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Pedro.